¿Qué tal, comunidad? De nuevo, Alberto Cordón al habla. Hoy vengo a compartirles mi segunda historia, otra de esas experiencias que, al igual que la anterior, viví junto a mi hermano en medio del bosque. Espero que les guste tanto como a mí me gusta recordarlo, aunque eso sí, con un poco menos de escalofríos. También quiero decir que tengo más historias guardadas, más vivencias que contar, pero el tiempo escasea y sentarme a redactarlas requiere de esos momentos de calma que últimamente son difíciles de encontrar. Pero bueno, sin más preámbulos, los dejo con mi relato. Todo comenzó un gélido mes de invierno. No recuerdo si enero o febrero, pero lo que sí permanece grabado en mi memoria es el frío. Llevaba semanas intentando convencer a mi hermano para emprender una ruta de senderismo por un campo cercano, pero el mal tiempo y las constantes lluvias lo hacían imposible. Cuando, por fin, el cielo nos concedió un respiro, partimos en su viejo Daewoo Lanos hacia aquel lugar, el embalse de los Hurones, en Cádiz, un paraje rodeado de una exuberante vegetación, donde la naturaleza parecía respirar con vida propia. El viaje de ida fue ameno, como siempre lo eran nuestras conversaciones. Hablamos y debatimos, como de costumbre, sobre nuestro equipo de fútbol, el Real Betis. Dos hermanos tosudos por naturaleza, defendiendo sus posturas con pasión. Era una vista agradable. Nos preparamos bien y comenzamos el sendero. Un trayecto de no más de 12 kilómetros que nos llevaría hasta el embalse. Era ya mediodía cuando alcanzamos nuestro destino. La vista era impresionante. La cantidad de agua del embalse, rodeada de bosques y una densa vegetación. Todo era hermoso. Sin embargo, algo nos inquietó desde el principio. No nos habíamos cruzado con nadie en todo el camino. Era extraño, especialmente para un sábado, en un lugar relativamente conocido. Nos sentamos a almorzar junto al embalse, con dos bocadillos cuyos ingredientes ahora se me escapan de la memoria. Desde ahí podíamos contemplar la vastedad del paisaje, el agua, el bosque, la quietud. Hablábamos sobre cualquier cosa, como siempre, hasta que noté que mi hermano se había quedado en silencio. Su mirada estaba fija en el horizonte, perdida en algo que yo no podía ver. ¿Qué pasa?, le pregunté, intentando romper ese silencio que, de repente, se había vuelto opresivo. Él me miró, y en sus ojos vi algo que nunca había visto, una mezcla de incredulidad y temor. Nada. He visto un ciervo, pero era raro, respondió. Mi hermano no es una persona miedosa, como ya he mencionado anteriormente. Sin embargo, aquella vez, en lo más profundo de su mirada atónita, supe que lo que había visto no era normal. Algo en su expresión despertó en mí mis instintos de alerta más ancestrales. Miré hacia donde él lo hacía, pero no vi nada. ¿Dónde?, pregunté intentando mantener la calma. En ningún lado. Déjalo. Me habré equivocado. En este lugar no hay ciervos, respondió con una voz sonando vacilante, como si intentara convencerse a sí mismo. Volvió a comer, lo cual me tranquilizó un poco. Tal vez se había equivocado, pensé, pero a pesar de eso, yo ya estaba en alerta. Mis ojos escudriñaban constantemente las orillas lejanas, buscando cualquier movimiento, cualquier señal de que algo estaba ahí. Sabía, con una certeza inquietante, que mi hermano había visto algo. Él se mantuvo callado durante el resto del almuerzo. Intenté sacarle temas de conversación, pero sus respuestas eran cortantes, distraídas. Parecía absorto en sus pensamientos, como si algo lo hubiera perturbado profundamente. Hasta que, en una de esas miradas al horizonte,
Lo vi. Lo juro por Dios santo que lo vi. Al otro lado del embalse, en el borde del agua, había un ciervo macho. Su cornamenta era enorme, desproporcionada, como si hubiera crecido de manera antinatural. Su cuerpo estaba raquítico, con calvas en el pelaje que sugerían una enfermedad terminal o algo peor. Pero lo más aterrador no radicaba en su apariencia, sino en su movimiento. El ciervo se acercaba al agua, caminando sobre dos patas. Su movimiento era grotesco, antinatural, como si estuviera imitando torpemente los movimientos de una persona. Cada paso que daba quedó grabado en mi mente, dejando una huella de horror que aún me provoca escalofríos. No recuerdo cuánto tiempo lo observamos. Lo único que permanece claro en mi memoria es el momento en que mi hermano me tocó el hombro y dijo con una voz que apenas lograba mantener firme: «Es hora de irse». Aquel ser se mantuvo ahí, inmóvil, observándonos desde la orilla mientras nos levantábamos y nos alejábamos. Todo el episodio no duró más de un minuto, pero cada segundo se sintió como una eternidad. El camino de regreso al coche, que duró casi una hora o tal vez más, transcurrió en medio de un tenso silencio, interrumpido solo por nuestras especulaciones. «Debe haber sido un ciervo enfermo», decía mi hermano una y otra vez, como si repitiendo esas palabras pudiera borrar lo que habíamos visto. Pero ambos sabíamos la verdad. Aquello no era un ciervo, no podía serlo. Casi al llegar al coche, escuchamos el berrido de aquel ser. Fue un sonido atroz, mucho más grave de lo que debería ser, como si proviniera de una criatura mucho más grande y antigua que aquella que habíamos dejado atrás. Sin pensarlo dos veces, aceleramos el paso hasta llegar al vehículo. Nos subimos y partimos de ahí lo más rápido que pudimos. Al llegar a casa le contamos la historia a nuestros padres, pero como suele suceder en estos casos, no nos creyeron. Espero les haya gustado esta historia. Tengo más relatos con mi hermano que podría seguir compartiendo. Me llena de felicidad ver crecer este canal y formar parte de esta gran comunidad. Un saludo a todos. Les deseo un excelente año. Buenos días, tardes o noches. Saludos nuevamente desde Bolivia. Ya llevo algo de tiempo viendo tus videos y en una ocasión compartí una experiencia que tuve en carretera. Sin embargo, esta vez me pasó algo similar, aunque ocurrió mientras trabajaba como conductor de Uber. Cabe mencionar que esto fue bastante reciente. Vivo en la ciudad de Cochabamba y trabajo en Uber o InDrive los viernes, sábados y domingos por la noche, más que nada como distracción. Esos días hay bastante movimiento debido a las fiestas y clubes. Esto ocurrió un sábado. Me encontraba trabajando normalmente, realizando viajes por toda la ciudad, principalmente a clubes. A eso de la 1:30 de la mañana comenzó a llover bastante fuerte, lo cual era normal por la época de lluvias en mi país. Cerca de las 2:50 tomé un viaje en el que debía recoger a una chica de una discoteca y llevarla a su destino, que quedaba bastante alejado de la ciudad, ya en otro municipio, específicamente en Sacaba. Durante el trayecto, al cruzar un puente por la carretera principal, la chica me comentó que en ese puente estaba el recuerdo, una pequeña cruz en memoria de una mujer que había muerto ahí, junto al río. Según ella, no sabía exactamente cómo había fallecido, pero se decía que fue de manera trágica.
También me comentó que a altas horas de la noche algunas personas afirmaban haber visto a la mujer de pie junto a su cruz, mirando hacia el río. Al escuchar eso dudé un poco de la veracidad de la historia, ya que ese puente siempre estaba iluminado y aunque fuera de madrugada, seguía habiendo algo de circulación vehicular. Aún así, no ignoré del todo lo que me dijo, recordando mi experiencia previa en carretera. Simplemente cambié de tema. Aproximadamente a las 3:20 de la mañana, llegué al destino de la chica, y una vez la dejé, decidí regresar a casa porque empezaba a sentir sueño. Durante el camino de regreso tuve que pasar nuevamente por el puente, y al hacerlo, juró que vi la figura blanca de una persona, de pie, justo en el lugar que la chica había mencionado. Debido a la intensa lluvia, no logré verla con claridad, esto aunado a la velocidad que iba. En ese momento el ambiente dentro del auto se tornó extremadamente frío. Aún así, no le di mucha importancia. Pensé que solo era el cansancio afectándome. Ya cerca de la avenida que conduce a mi casa, me llegó una solicitud de InDrive con un buen precio para la distancia que era. Se me hizo extraño porque el pasajero no tenía foto de perfil, nombre, ni siquiera calificaciones previas. Tampoco aparecían cuántas solicitudes había realizado, así que pensé que sería un error de la aplicación, algo bastante común. Le envié la oferta del precio del viaje y al ser aceptada, me dirigí al punto de recogida. Cuando llegué, me di cuenta de que la ubicación estaba en un terreno baldío, justo detrás del Instituto de Investigación Forense, es decir, la morgue. Al presionar el botón de "Ya estoy aquí", me salió que el pasajero estaba en camino. Mientras esperaba, la música que estaba escuchando empezó a distorsionarse y a cortarse. Se me hizo raro ya que no estaba escuchando la radio ni Bluetooth, sino que tenía el celular conectado con cable. Revisando qué podía estar causando el problema, sentí como la puerta trasera derecha de mi auto se abría y alguien subía. «Buenos días», saludé. No obtuve respuesta. Tampoco escuché que la puerta se cerrara. Me giré para mirar atrás, pero no había nadie. En este punto me asusté porque estaba seguro de que había sentido el peso de alguien subiendo al auto. El ambiente se quedó en un silencio incómodo. Instintivamente pregunté en voz alta: «Hola, ¿hay alguien ahí?». Justo en ese momento, la solicitud del viaje fue cancelada. Eso me hizo sentir sumamente preocupado, así que decidí irme del lugar. Quise bajarme para cerrar la puerta trasera, que aún estaba abierta, pero el miedo de que pudiera tratarse de un intento de robo, algo común aquí, me hizo cambiar de idea. En su lugar, puse reversa, aceleré y frené de golpe para cerrar la puerta sola. Cuando intenté irme, el auto se apagó repentinamente. Al volver a encenderlo, escuché claramente el llanto de una mujer y cómo golpeaban la ventana trasera. Presa del pánico, salí de ahí tan rápido como pude. Casi al llegar a la avenida, carretera principal, el ambiente volvió a enfriarse. En este punto no sé si eran mis nervios, pero cuando pasé por un semáforo, sentí que alguien me tocó el hombro. Cometí el error de mirar por el retrovisor central, y entonces lo vi. El pasajero era una mujer de piel pálida, con cuencas vacías en lugar de ojos. El terror me distrajo, y debido a la velocidad a la que iba, terminé golpeando la acera con la rueda, reventando el neumático, casi accidentándome peor. Cuando todo pasó y finalmente logré calmarme, miré hacia atrás. Ya no había nadie.
Me bajé para evaluar los daños y cambiar la rueda. Aunque alrededor no había nadie, sentí una presencia y un frío en todo momento. Al llegar a casa le conté a mi familia lo ocurrido, pero no me creyeron, diciendo que todo había sido producto del sueño. Sin embargo, mi abuelo me dijo que lo mejor era llevar el auto a bendecir, porque al haber permitido que algo se subiera, cabía la posibilidad de que aún estuviera ahí. Seguí su consejo y desde entonces ya no volví a sentir el ambiente frío, ni esa presencia dentro del auto. Hasta el momento, no sé si lo que pasó fue algo paranormal, o si todo se debió a la simple falta de sueño, jugándome una mala pasada. Buenas noches, comunidad. Mi nombre lo mantendré en anonimato. Solo diré que soy del pueblito de Ciguatepeque, Honduras. Les quiero compartir mi aterradora historia de lo que yo creo que fue un encuentro con un nahual. Cabe aclarar que yo no era muy creyente de dichos seres hasta que lo viví en carne propia. Recuerdo bien que era un día festivo en mi pueblito, así que a eso de las 9 de la noche, mi madre me dijo que cerrara todo muy bien porque era peligroso, que dado a toda la gente que andaba en las calles, bien podría meterse alguien malintencionado. Yo asentí y salí al portón de la casa para cerrarlo bien con cadena y candado. Cabe decir que el portón es alto, cubierto de láminas, por lo que no se podía ver hacia afuera ni hacia adentro. Tras asegurarlo bien, regresé a la casa. Pasé por la cocina y también aseguré ventanas y puertas de acceso, por si acaso. Finalizado todo, a eso de las 9:40 de la noche, mi madre me mandó a dormir. Apagué todas las luces y fui a mi habitación. Poco a poco el ruido del exterior se fue apagando. Llegó un momento, no sé qué hora era, pero ya no podía escuchar nada más. Entonces mi madre entró al cuarto llamándome por mi nombre, seguido de un «levántate». «¿Qué pasó, ma?», le pregunté asustado. «Hay un perro adentro». En ese momento lo primero que pensé fue que no había cerrado bien y un perro de la calle había logrado entrar a la casa de alguna forma. Mas inmediatamente recordé que había cerrado todo con candado, cada puerta, cada ventana, y no había manera de que un animal pudiera haberse colado. «¿Dónde está el perro?», le pregunté. «En el pasillo principal de la casa. Apúrate, hijo, que ya se comió a la coneja». Por aquel entonces tendríamos conejos de alrededor de 4 meses, los cuales teníamos en una cesta, con una tabla y encima una roca para que no se salieran. Con algo de miedo y preocupación, me dirigí al pasillo principal. Volteé con cuidado, revisando cada rincón, divisándolo a mi lado izquierdo. Era un perro de alrededor de 50 centímetros de altura, sentado, de un color amarillo y pelaje liso. Cuando lo vi estaba con la mirada hacia abajo, pero al percatarse de mi presencia, me miró fijamente con unos ojos amarillos y una expresión de enojo u odio hacia mí, una mirada demasiado humana. Hicimos contacto visual por alrededor de 10 segundos. Sentí mucho miedo retrocediendo hasta la sala, donde teníamos un machete. Estaba decidido a espantar aquello. Sin embargo, mi madre me detuvo, diciendo que lo mejor era no hacerle daño a ese animal. Le cuestioné la razón y cómo se había dado cuenta de que había un perro adentro de la casa. Ella me dijo que había visto un destello de luz y pensó que era alguien que había llegado a buscar a mi hermano. Luego escuchó ladridos del perro y se asustó. Salió de su habitación, que cabe decir está cerca de la entrada principal, y lo vio.
También notó que la jaula de los conejos estaba volcada y, según ella, encontró la pata de la coneja. Rápido la recogió con un trapo y la guardó. Al finalizar, para que diera fe a sus palabras, me enseñó la pata de la coneja. Les juro que yo la vi. En ese momento empecé a sentirme mareado. No lograba entender cómo se había metido ese animal, si había cerrado todo bien. «Mejor vete a dormir, hijo», agregó mi madre mientras se acercaba a la puerta principal. «Te voy a abrir la puerta, pero no me vayas a morder», le dijo al perro. Tras ello, el animal salió corriendo. Cuando me asomé por la ventana, me miró de nuevo con una expresión de enojo. Acto seguido se perdió en la calle, ladrando, aullando como loco, y fue algo extraño que ninguno de mis hermanos ni vecinos se hubiese dado cuenta. Cualquiera, bajo circunstancias normales, se habría despertado. Mi madre me mandó nuevamente a dormir, dándome una mirada seria, de esas en las que sabes que no debes hablar. «No te preocupes por lo que pasó, hijo. Duérmete». Por la mañana me advirtió que no le contara a nadie en la casa sobre lo ocurrido. Ese mismo día, por la tarde, llegó un buen amigo de la familia, a quien, por indicación de mi madre, le contamos lo vivido la noche anterior. «Pero si la coneja está fuera», dijo. Salimos corriendo para ver, y en efecto, era la coneja cuya pata mi madre había recogido y pensado por ello que el perro se la había comido. La vimos con asombro. Entonces ella decidió ir por el trapo donde había guardado la pata. Cuando lo destapó, nos dimos cuenta de que la supuesta pata no era más que un pedazo de hielo seco. Todos nos echamos a reír de manera nerviosa y decidimos no volver a tocar el tema. Al sol de hoy, cada vez que le pregunto a mi madre sobre lo ocurrido, ella evita la conversación. En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, existía una estación de tren abandonada. Su cartel, oxidado y tambaleando, aún mostraba el nombre: Estación Gándara. Se decía que hace décadas un terrible accidente ferroviario había ocurrido ahí. Un tren de pasajeros descarriló en una de las curvas antes de llegar a la estación, cayendo en un barranco, cobrando así la vida de 130 personas a bordo. Desde entonces la estación cerró sus puertas, pero algunos aseguran que el tren nunca dejó de pasar. Carlos, un joven explorador urbano, había escuchado muchas historias sobre Gándara, así como la vieja y abandonada fábrica de leche y los susurros que algunos afirmaban oír de noche. Intrigado por la leyenda del tren fantasma, decidió investigar por su cuenta. Así, con una linterna y cámara, se aventuró a la estación a medianoche, la hora en que, según las historias, el tren aparecía. Al llegar, pudo ver que todo estaba en ruinas. Los bancos de la sala de espera estaban podridos. Boletos antiguos y amarillentos estaban esparcidos por el suelo, y en la pared principal, un viejo reloj se encontraba detenido exactamente en las 12:03 de la mañana. Carlos tragó saliva y avanzó con cautela por los andenes desiertos. El viento helado sopló con fuerza, trayendo consigo un sonido lejano, el silbato de un tren. Un escalofrío recorrió su espalda. «No puede ser», pensó. Sin embargo, los rieles comenzaron a vibrar bajo sus pies. Atónito, miró hacia la distancia, viendo cómo, de entre la niebla, emergía un tren viejo y ennegrecido.
Su metal corroído apenas reflejaba la luz de la luna. Sus ventanas estaban cubiertas de polvo. Lo más aterrador, sin embargo, eran las sombras en su interior, siluetas de personas inmóviles, con los ojos vacíos clavados en él. El tren se detuvo con un rechinido agónico justo enfrente de él. Por un instante, Carlos pensó que todo era una alucinación, hasta que vio cómo la puerta de uno de los vagones se abría lentamente. Desde el interior, una voz de ultratumba, como un susurro en el viento, resonó en el andén. «Sube, hay un asiento para ti». Carlos sintió su corazón latir con fuerza. Su instinto le gritaba que corriera, pero sus piernas no respondían. El frío se intensificó a su alrededor. Dio un paso hacia atrás, pero en ese momento sintió algo que lo paralizó por completo. Una mano fría y huesuda emergió desde el vagón para sujetar su brazo con una fuerza inhumana. Con un intenso frío, Carlos se zafó y corrió sin mirar atrás. Detrás de él, el tren dejó escapar un último silbido antes de desvanecerse en la oscuridad. Al día siguiente despertó en su cama, convencido de que todo había sido un mal sueño. Pero cuando se levantó, notó algo que le heló la sangre. En su brazo, claramente marcadas, estaban las huellas de los dedos fríos que lo habían sujetado la noche anterior. Desde entonces, Carlos nunca volvió a acercarse a las vías del tren. Sin embargo, cada noche, a las 12:03 de la mañana, podía escuchar a lo lejos el silbato del tren fantasma, esperando por otro pasajero. Comunidad Voces del Abismo, muchas gracias por llegar hasta el final. Recuerden que pueden seguirnos en todas las redes sociales. Suscríbete para recibir notificaciones cada que se actualice el contenido. Si tienes una experiencia que desees contar, puedes enviarla al correo que se encuentra en la descripción. Mi eterno agradecimiento a los colaboradores del canal. Nos vemos en el siguiente video.